Bienvenidos a Cratología en este episodio 5 de nuestra temporada 0. El día de hoy traemos un texto un poco distinto, un poco diferente, un texto sobre la Revolución Mexicana, la fiesta de las balas, una crónica literaria, por así empezar a denominarla. Digo, ya Tonka, con su experticia, nos va a definir mejor qué es este texto, de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán fue un revolucionario, fue un abogado que empieza en las filas maderistas, se traslada al villismo y fue un personaje que tuvo una gran relevancia histórica y de esos personajes que tristemente se han ido perdiendo en nuestra historia. Se le conoce mucho más por sus libros, por esta parte más literaria. Sin embargo, fue un destacado político, fue abogado, fue diplomático, fue servidor público, fue legislador, fue periodista, fue cronista, de esta vieja escuela donde se eran muchísimas cosas al mismo tiempo. Un personaje muy envuelto en la polémica también por ciertos comentarios, por posiciones políticas. Fue un exiliado de México en 2 ocasiones. Fue un puente de comunicación entre el gobierno de Lázaro Cárdenas y los republicanos en España cuando fue esta situación tan crítica que vivió España y que hubo este traslado de exiliados políticos que llegaron y fueron recibidos en México. En ese momento, Martín Luis Guzmán estaba exiliado en España. Él ya tenía la nacionalidad española, había renunciado a la nacionalidad mexicana. Y es donde se da esta coyuntura, donde colabora con el gobierno de Cárdenas para poder darle refugio y asilo político a los republicanos que huían del tema de la dictadura en aquel país. Un personaje lleno de vivencias, de escándalos también. De hecho, por ahí hay un escándalo, un mediano escándalo con Vasconcelos, que porque le dio baje con la amante, y de ahí había unas rencillas. Un hombre Sí, cuestiones, ¿no? que fue muy leído, La sombra del caudillo, Claro, El águila y la serpiente, sus libros quizá sí, más notables. Sin embargo, va, después del 68 y que él era legislador y un posicionamiento que hace en defensa de Díaz Ordaz, pues un hombre de su tiempo, pues empieza a una especie de leyenda negra en torno a este personaje y se le empieza a sí, sacar de la academia, de las universidades, como un libro o de sus escritos empiezan a perder un valor por este tema más ideológico, ¿no? Sin embargo, pues claro. era un hombre de su tiempo, ya en esos momentos pues ya una persona mayor, un hombre que vivió en primera persona la revolución y que con sus Sí, de dotes hecho, de acuerdo. literarios nos trae y nos lleva a viajar en estos momentos. La semana Ujú. pasada que hablábamos de la condesa sangrienta de Pizarnik, pues hablábamos mucho de cómo se hace una leyenda negra en torno a esta figura, justamente pues por el tema político, por quienes escribieron la historia. Y aquí Sí, pasa algo un poquito distinto o diferente, al menos de mi percepción. Martín Luis Guzmán nos da una fotografía literaria de uno de los ujú. momentos más salvajes de nuestra historia y Así algo que es. tenemos glorificado, y él quita todos estos mitos y nos lleva y nos transporta a una crónica impresionante de un hecho muy concreto, de una situación que es en la que se da esta escena que podemos o que él denominó, y se me fue el nombre, La fiesta de las la fiesta balas. de las balas, que creo que es un nombre Así es. perfecto Sí, no, para poético. describir una fiesta de Sí, balas, el asesinato de cuando menos 50 personas, al menos lo que dice el texto. Yo cuando menos porque sí, habla en 5 ocasiones que pasaban de 10 en 10 a ser ejecutados con una brutalidad solamente, solamente explicada por la esencia humana, que ya iremos a ese debraye en algún momento de la charla. Pero bien, Tonka, ¿cómo estás después de esta bien, bien, bien. pequeña introducción? Sí. No, muy bueno, muy bueno. Es que sí, la parte política de todos estos autores en esa época de México es innegable. O sea, de hecho, ya lo habíamos platicado en más de una ocasión
anteriormente, ¿no? O sea, de hecho me gustaría resaltar que desde el punto de vista literario, tú hablaste, perdón, o sea, de la parte, primero como de su participación política, por supuesto, ¿no? O sea, que de hecho pues sucede más o menos, escribe estos textos, los publicas después, ¿no? Hasta Sí, 1928. inicia escribiéndolos como crónicas dentro de distintos medios, dentro de periódicos Así también. es. Martín Luis Guzmán fundó varios medios, siempre tuvo esta beta periodística, ¿no? Y Sí, donde sí, daba sí. cuenta de crónicas de la revolución. Sí, sí, y de hecho eso es lo que quería comentar, o sea, de esta parte que tú mencionas como de los políticos, ¿no? De aquel momento. Decía un maestro de una forma bastante acertada y siempre se me quedó esa cuestión, que a partir más o menos de la época de Juárez, de las guerras de reforma, el segundo imperio mexicano, ¿no? La intervención de los Habsburgo, ¿no? Justamente para México y todas esas cuestiones, la mayoría de las personas que conformaban el Congreso en México, por lo menos muchos eran escritores, o sea, la mayoría eran personas bastante preparadas, o sea, si ves el currículum de todos, por lo menos, o sea, tenían una licenciatura, o sea, algunos eran doctores, abogados, arquitectos, es decir, en aquella época realmente era algo bastante importante, ¿no? De alguna forma como tener un bagaje cultural y también pues tener una educación por lo menos formal en ese sentido. ¿Qué Digo, era no esta porque lo estoy figura? comparando con ahora, ¿no? Para mí era esta figura de lo que Sí, representaba el político, incluso también el abogado. sí, O sea, el sí, sí, abogado sí, no, no era únicamente un jurisconsulto, era un no. escritor, era una persona, un Ujú. historiador, era periodista, Así era es. político, era funcionario, era administrador. O sea, Ándale. tenías una De hecho, formación muchísimo más completa y tú ves los diarios de debates de los ujú, congresos de aquella época y ujú, es impresionante, ¿no? O sea, realmente había una capacidad desde la oratoria, pero también una capacidad de síntesis, una capacidad de análisis. Eran debates muy interesantes y ahora los ves y puta pues madre, o salen sea, golpeándose, ¿no? sí, claro, o sea, Salen agarrándose a golpes, así que. y la verdad, Tal muy, cual. muy triste. Yo siempre he defendido la figura del político. ¿En qué sentido? Sí. Que para mí ya no hay políticos. Políticos eran esos Mm, Martín Luis Guzmán, ¿no? E sí, inclusive, aunque no estuvieras de acuerdo con sus posturas ideológicas o lo que planteaban, la sí, forma en que lo hacían te demostraban que había un conocimiento detrás, o sea, no simplemente era sí, demagogia, realmente había una capacidad técnica que los llevaba a plantear su discurso o sus ideas ya en sí, proyectos legislativos. sí. Estas luchas entre los liberales y los conservadores pues, no eran luchas de señalarse y tirarse el lodo unos a otros como lo vemos ahora, que ni son No, liberales serán ni son debates de ideas conservadores. propiamente. Exactamente. E Sí, ideas bien fundamentadas, insisto, sí, en sí, todas sí, las sí. posturas, ¿no? Es muy Y en ambos lados, por interesante. supuesto, sí, o sea, que estuvieras de acuerdo con o no con los conservadores o la parte más reaccionaria, digamos, del gobierno, de todas maneras no era la idea de como tirarles, o sea, no solamente eran este discurso siempre ad hominem, ¿no? De como Exacto. tirarse, tú eres esto, tú eres lo otro, aquello, son estos, no, sino como, a ver, ¿qué es lo que conforma verdaderamente las ideas y el país, ¿no? Entonces te digo, muy atinadamente este maestro pues comenta que en esa época pues, o sea, la mayoría de los que estaban como en la parte política eran escritores, o sea, es decir, como tú bien lo comentas, ¿no? Es decir, no eran solamente políticos de demagogos y demás, no, pues estoy seguro que muchos eran demagogos, ¿no? También con el mismo Juárez, lo fue en Sí, su claro. momento, pero todos caen en eso en algún momento, pero también de alguna manera buscaban una imagen, ¿no? De alguien culto, de alguien, como tú bien lo dices, que sabía de historia, que sabía de un poco de lingüística, un poco de literatura, un poco, o sea, también evidentemente de leyes, de la escritura, es decir, era prácticamente la conformación en ese momento en México de el prototipo, y por eso quería hablar de esto, pues para en el caso de Martín Luis Guzmán, del prototipo del intelectual mexicano, ¿no? O sea, que va a formarse posteriormente, pues, en todo el siglo XX, ¿no? En Déjame la primera escalarlo mitad del un siglo poquito XX. más porque hay una reivindicación que creo que se debe de hacer, Sí, que es la palabra
élite. Estamos hablando que era la élite intelectual llegando al poder. O sea, no era nada más el hecho de los intelectuales, era la élite intelectual, élite que ahorita se utiliza de forma peyorativa por alguna estupidez que no logro entender. Élite es lo mejor, vaya, ¿no? O sea, es esta parte más los destacada. Más preparados, exacto. Los más aptos. No estamos hablando, destacan, ¿no? De alguna forma. No estamos hablando de una élite económica exclusivamente, que muchas veces sí era compatible la élite económica con la intelectual, justamente por el acceso que tenían a viajar, a mejores universidades, etc. Estamos hablando de un tiempo donde realmente solo los millonarios podían salir del país a estudiar, como Madero lo hizo en Francia, ¿no? Sí, pero también hay que considerar algo, digamos, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya para 1889, 1890, bueno, un poco antes también, pues en los 60, pues, o sea, como las guerras de reforma, pero ¿qué sucede también? O sea, muchos de estos, como tú dices, élites también económicas que existían en ese momento y que eran personas también cultas e intelectuales y demás, incluso ponían de su misma bolsa, o sea, para cuestiones del gobierno, para cuestiones públicas. Es decir, no era solamente como el hecho de robar o aprovecharme, ¿no? De este momento histórico y eso, y saquear, o sea, era realmente el hecho de querer, o sea, había un nacionalismo que estaba apenas como incipiente, podríamos decirlo así, porque pues acuérdate, o sea, venían apenas, o sea, de 30, 40 años después de la independencia de México. Es decir, es que era un país en construcción. Apenas se estaba conformando tal cual como el México moderno. Entonces te digo, yo lo retraigo así porque justamente a Martín Luis Guzmán se le llama dentro de digamos, de la historia de la literatura o de la historia de la literatura mexicana, en ese momento, él perteneció al grupo de los ateneístas, ¿sí? Que fueron, digamos, tuvo dos nombres, pero prácticamente era lo mismo, ¿no? Fueron primero el Ateneo de la Juventud, se le llamó primero, porque la mayoría eran jóvenes. Y digo, jóvenes en esa época, pues sí, ¿no? Tenían 20 años. Pero pues ya tener 20 años en esa época, pues casi estabas casado y con hijos y ya tenías un trabajo, ¿no? Y, o sea, haber salido de la preparatoria ya era como casi salir de la universidad. Entonces eran otros tiempos, ¿no? Por supuesto, a finales del 19, principios del 20. El Ateneo de la Juventud se forma en 1909, ¿no? Aproximadamente. Ya para 1900... perdón, me equivoqué, ¿no? En 1906, si no me equivoco. Ya para 1909 se le reforma el nombre y se le llama el Ateneo de México, ¿sí? En el cual participaron muchísimos escritores que ahora son canon de la literatura mexicana, incluido, y de hecho, Martín Luis Guzmán. Y Martín Luis Guzmán fue considerado uno de lo que les llamaron los cachorros de la Revolución. ¿Por qué cachorros? Porque cuando fue la Revolución Mexicana, ellos verdaderamente eran bastante jóvenes, ¿sí? Eran jóvenes escritores, entre ellos también otro escritor que espero que podamos hablar posteriormente también de él, Alfonso Reyes, ¿no? Bastante conocido. Pedro Enrique Sureña, también otro, que también era el exiliado de República Dominicana, que ya tenemos preparado también otro... La fiesta del chivo. Sí, ya tenemos preparado otro ¿cómo se llama? Programa justamente... Otra cratología. De otra cratología para... en el caso de Enrique Sureña, ¿no? Y en el caso específicamente de República Dominicana, y que de hecho en el libro de Vargas Llosa, que después lo mencionaremos, el padre de Enrique Sureña sale mencionado justamente, ¿no? Porque tenía una participación importante en el gobierno, que ahorita no recuerdo exactamente qué, si era diputado, senador, o era alguien importante incluso de la Cámara, ¿no? De justamente de Leónidas Trujillo. Pero bueno, entonces a lo que voy con esto es que estos escritores estaban en la parte de la revolución, estaban directamente relacionados con la política, pero asimismo también no dejaban su labor intelectual, es decir, eran como los dos frentes, ¿no? Como atacar la parte política, la parte de la administración pública, pero también acá la parte de las ideas, ¿no? La ideología, de alguna forma también el saber que la educación era importante para el pueblo, ¿no? Ahorita, hace rato que mencionabas la imagen de Vasconcelos. Vasconcelos también fue uno de los ateneístas, ¿no? Digo, estamos hablando de todo un grupo de intelectuales que todos fueron conocidos por distintas maneras, o sea, y en muchas áreas. O sea, Vasconcelos también, o sea, digo, sí, se enemistó con él, por ahí asuntos ahí de chismes literarios que espero que después tengamos oportunidad de platicar, ¿no? Que son buenísimos.
El, el chisme literario, es otra cosa, ¿no? Pero más allá de eso, pues, o sea, finalmente también, o sea, Vasconcelos como figura pública también fue bastante importante, ¿no? Y asimismo también como intelectual, se le pueden decir muchísimas cosas, se puede hablar muy mal de Vasconcelos, ¿no? Sí, pues. Desde su racismo y de la Bueno, parte que también, también y un creo que es algo poco, que nos cuesta trabajo a veces entender, pues, cada persona está sujeta a su tiempo, ¿no? O por sea, supuesto, a mí me parece muy fácil desde ahorita, por ejemplo, juzgar al mismo Martín Luis Guzmán por algunas posiciones políticas que fue adoptando en su vida, pero obviamente ya en sí, un contexto donde vemos hacia atrás y tenemos absolutamente todos los elementos de análisis. En ese sí, momento era otra historia, era otro contexto, claro, la pues, o sea, situación personal la desconocemos. eh, sí, te comentó algo, nomás así un detalle, pues, por ejemplo, en esta novela El Águila y la Serpiente, Carranza era el villano. sí, O claro. sea, y es un villano cruel, es el villano que ejerce el poder así, casi como un dictador, o sea, y digo, podrías verlo de esa manera, si volteas a ver la historia de esa manera, pero pues también no se le puede negar, o sea, muchas de las cuestiones que sí movió, o sea, y que dejó al país, pues, o sea, muchos, pues Que simplemente la terminan siendo confusión, esta ¿no? escala de grises, ¿no? O sea, al menos en lo particular yo defiendo mucho esta parte. La historia o la política no la podemos definir en blancos y negros. Hay una escala de grises impresionante, y Sí, cualquier político va a tener cosas aplaudibles y reconocibles como cosas totalmente despreciables. O sea, no sí, existen estas figuras mitológicas que nos inventamos para creer en ellas y justificar sí, absolutamente cualquier abuso y exceso, como lo vemos repetidamente en la historia y en todas partes. Que sí, por supuesto. justamente, ya para ir entrando así un poquito Ujú. al debraye, pero justamente es parte de lo que No, yo y me llevo de este texto. ahora sí el texto, ¿no? Vámonos así también ya Vamos un a poco entrarle. más hacia, vámonos un poquito más al texto. Bueno, mira, ahorita mencionábamos justamente eso, ¿no? Que este texto tiene una particularidad. Por ejemplo, la primera vez que yo lo leí, a mí me lo presentaron como cuento, ¿sí? Porque puede ser leído fácilmente como un cuento, es decir, tiene toda la estructura del cuento. Un personaje principal, ¿cómo se llama? Inicio, desarrollo, nudo, o de nudo clímax y la conclusión, y lo puedes leer así y no tiene mayor problema, es decir, cumple con toda la estructura de un cuento. Sin embargo, está incluido como una especie de crónica, se puede decir así, muy poética o muy poetizada, de el libro El Águila y la Serpiente, ¿sí? Publicado en 1928, como ya te había dicho, ¿no? Es una novela, es decir, donde ya aparecen más personajes, es decir, este es un, digamos, ¿cómo llamarlo? Como un intermedio, podríamos decirlo así, o sea, esta figura que ahorita vamos a entrar un poco a la trama, pues justamente de la fiesta de las balas, y quiero mencionar varios aspectos técnicos y además también literarios que a mí me fascinan de este texto, ¿no? Que me parece Sí, sumamente poético, a pesar de que, como ya hemos hablado, es bastante cruel, ¿no? O sea, en hay una esta crueldad parte, tremenda. a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en el inicio, cómo te va dibujando estas figuras revolucionarias, o sea, Sí, desde la parte de cómo va montado en el caballo, por este, supuesto, sí, sí, sí. esta Increíble, increíble. romantización, ¿no? Porque sí empieza Sí. con esta romantización de las figuras o de los caudillos, Ujú, de una forma que te lo describe que se ve casi como un ideal. O sea, ujú, inclusive creo que se puede leer de distintas formas, ¿no? O sea, también creo que alguien que está que tiene muy romantizada o idealizada la historia, ujú. pues por más crueldad que nos describe, pues digo, oye, pues qué chingones estos vatos, ¿no? O sea, y hay Claro. quienes consideran a Rodolfo Fierro un héroe revolucionario. Pues Digo, y el sí. mismo Villa, pues podemos hablar 10 horas, ¿no? Uf. No, pues sería bueno más adelante hacer otro de la sombra del caudillo, ¿no? Que Sí, justamente claro. la sombra del, sí, pues la sombra del caudillo, o sea, es también un texto Que yo creo que es el que libro va por más ese lado. conocido, ¿verdad? Sí, ese es el más conocido de él. El águila y la serpiente son como el problema o la diferencia, digamos, que al de la sombra del caudillo, que sí sigue propiamente, pues, la línea, pues, o al Sí, de hecho personaje tiene principal. personajes de ficción ahí.
Así es, o sea, personaje, o sea, lo sigue, digamos, durante toda la novela. La diferencia es que en El Águila y la Serpiente son una especie, son una mezcla de crónicas, como te digo. Se pueden incluso leer todas estas viñetas, podríamos decir así, o escenas, episodios, aparte. O sea, se pueden leer como de manera individual y funcionan. Porque pues esa fue la gran maestría del escritor, No, ¿no? digo, Poder hacerlos que funcione cada capítulo por sí mismo. también porque Sí, muchos de ellos, al menos la mayoría, fueron crónicas periodísticas, o sea, que se publicaron antes en periódicos. así Y es. con eso sí es que forma El Águila y la Serpiente. Exactamente, ¿no? O sea, es decir, hace esta compilación, o sea, de sus propios textos, le da como una unidad y pues hace un texto total, ¿no? Una novela que está formada por capítulos que podríamos llamar como sueltos, pero pues la unión o el eje central, pues no deja de ser la revolución, ¿no? La revolución y todos los actos, pues, que sucedieron ahí, ¿no? Y que eso, pues, también... Eso es como hacer historiografía, pues vamos a decirlo así, ¿no? Es muy parecido, es decir, es concatenar o relacionar relatos, ¿sí? Que de alguna manera parecen como separados entre sí, pero tienen un eje temático central. Y ¿Sí? ojo, y se tiene la fortuna, por así decirlo, que al tú leer los textos de Martín Luis Guzmán, los lees de un protagonista. Digo, protagonista en el entendido de alguien que estaba ahí, que estaba in situ. O sea, no es de segunda Testigo, mano. ¿Manda? testigo, ¿no? Testigo real. Exacto. Sí, sí, sí. Martín Luis Guzmán, dentro de esta época, él formó parte no del círculo cercano de Villa, pero sí de los círculos que están alrededor de Villa. O sea, sí Sí. estaba en la bola, sí estaba, En la bola, exacto, ¿no? sí estaba Sí. con estos revolucionarios participando en esta guerra civil. Ujú. Entonces, a diferencia de muchos otros textos que también pueden ser muy exactos en cuanto al trabajo historiográfico que hay, pues no es lo mismo de alguien que lo atestiga. O sea, alguien que lo está viendo, que lo está percibiendo, Alguien. sintiendo, oliendo. Y creo que en este texto de la fiesta de las balas es por eso tan efectivo al trasladarte a la escena, porque la forma en la que te describe, digo, voy a empezar al revés, ¿no? Por ejemplo, la parte final, o sea, a mí Ah, sí. es brutalmente hermoso. O sea, Ándale, literariamente es exacto. hermoso, humanamente es brutal, pero Sí, creo que difícilmente alguien puede aproximarse de esa manera si no lo vivió, si no claro. estuvo ahí en escenas de ese En- tipo, ¿no? Exacto, ¿no? Y de hecho ya llegaremos, porque esa parte también me parece sumamente poética. O sea, a mí también te deja una sensación como agridulce, como de qué bien está escrito esto, pero ¿por qué está pasando esto? No, o sea, es decir, te deja pensando de esa manera. Yo sí me voy a regresar al principio, como tú Empecemos por dijiste, el de hecho, principio. y me encanta porque dijiste tú, cómo va pintando o cómo va de alguna manera desarrollando a estos personajes que en esa época nosotros los conocemos por la historiografía o los conocemos por todas las crónicas que hay, porque, pues ni modo, ¿no? Son parte de nuestra identidad nacional, pues son los héroes nacionales. Pero me gustaría leer este fragmento, citarlo directamente, es el segundo párrafo, ¿no? Aquí, por aquí va, ¿no? Donde tú hablas de cómo va desarrollando la imagen de estos personajes, pues, tanto personajes históricos y que en este caso pues se vuelven personajes de ficción. Dice, porque ¿dónde hallar, pongo por caso, mejor pintura de Rodolfo Fierro? Y Fierro y el villismo eran espejos contrapuestos, modos de ser que se reflejaban infinitamente entre sí, que en el relato que ponía a aquel ante mis ojos, después de una de las últimas batallas, entregado a consumar con fantasía tan cruel como creadora de escenas de muerte, las terribles órdenes de Villa. Verlo así era como sentir en el alma el roce de una tremenda realidad cuya impresión se conservaba como siempre. Espejos contrapuestos, ¿no? O sea, desde ahí ya empezamos con imágenes así muy Poéticas. poéticas, metafóricas, es decir, no nos está hablando directamente, ahorita por lo menos, ya después veremos, ¿sí? O sea, de sangre o de que eran unos bandidos o que hacían esto o que hacían lo otro, no, 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 nos está hablando de la parte como una descripción hasta metafísica de ellos, ¿no? O sea, ¿qué simbolizaban para la batalla? Pues, no, a mí me parece que desde ahí yo dije, ok, aquí estamos frente a algo tremendo, ¿no? Algo que Sí, y nos va Rodolfo impresionando desde el Fierro, principio.
era de la gente más cercana a Villa. Para algunos su mano derecha está él y Ángel Plateros, ahí una disculpa, no traigo ahorita el nombre muy bien en la cabeza. Sí. Pero representaba esta parte mucho más violenta todavía, eran los ejecutores, ¿no? Eran quienes seguían las órdenes del caudillo y quienes no tenían piedad alguna en hacerlas cumplir. Y más o menos por ahí nos va a ir llevando este texto. Así es, ¿no? Y de hecho sí nos va dando esa caracterización, como tú dices, ¿no? De quién es justamente Fierro, ¿no? Y incluso hasta el nombre, ¿no? O sea, suena como que hasta poético, ¿no? Rodolfo Fierro. Suena hasta paradójico, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es decir, la imagen, ¿no? Pues de alguien que se apellida Fierro, ¿no? Y le decían Fierro, pues, o sea... Ya no le faltó el pariente, hombre. Sí, exactamente, ¿no? Fierro pariente, ¿no? Exactamente. Pero dice, pero Fierro, a quien nunca detuvo nada ni nadie, no iba a ruir de un airecillo fresco que a lo sumo barruntaba la helada de la noche. Hizo cabalgar a su caballo de anca corta, contra cuyo pelo oscuro, cano por el polvo de la batalla, rozaba el borde del zarape gris. Iba así al paso. El viento le daba de lleno en la cara, mas él no trataba de eludirlo, clavando la barbilla en el pecho, ni levantando los pliegues del embozo. Llevaba enhiesta la cabeza, arrogante el busto, bien puestos los pies en los estribos y elegantemente dobladas las piernas entre los arreos de campañas sujetos a los tientos de la montura. Me quiero detener ahí se termina esta parte de la cita, ¿no? Porque esto prácticamente es un corrido. O sea, es decir, no lo había pensado desde ahí, pero sí. Sí, o sea, pero un corrido como de la revolución, ¿no? O sea, es decir, es alguien fuerte. Bueno, es que al fin y al cabo el origen de los corridos es revolucionario. Claro, pues sí, ¿no? Bueno, y mucho más atrás si nos vamos, ¿no? Que ya podemos saber porque sí es cierto, pero muchos de los corridos, o sea, que conocemos en México, por lo menos, sí vienen de parte de la revolución, pero tienen una vena todavía mucho más antigua, que es española incluso, ¿no? Que mucha gente no sabe. Eso no me lo sabía. Sí, hacen paréntesis, hombre, no me dejes así. Ya sé, ¿no? Ya no voy a dejar así, ¿no? No, es que valdría la pena también en algún momento abordarlo directamente y ver ejemplos, ¿no? De todo esto. Pero en teoría, vamos a decir, los corridos nacen, o sea, en otro momento histórico, o sea, mucho más antiguo, y vienen, digamos así, algunos historiadores lo datan hasta desde la época de los juglares. Es decir, o sea, cuando se cantaban historias, hazañas, o sea, de ciertas personas y de héroes, o sea, y que la figura del trovador que estaba ahí en los caminos y llegaba a la taberna a dar las hazañas. Exactamente, ¿no? A cantar, ¿qué tal caballero hizo tal cosa y así? O sea, y obviamente se fue deformando, ¿no? Hasta tal punto, pues, que ya tenemos ahora pues, los corridos tumbados, ¿no? Posteriormente, de hecho, eso lo estudia un catedrático de la Universidad, si no me equivoco, de Los Ángeles. Puedo buscar bien el dato. Ramírez Pimienta se apellida, ¿no? Y hace una historia del narcocorrido específicamente, ¿no? Pero data, digamos, el corrido hasta allá, pues hasta la época de los juglares. Es decir, si hablamos honestamente, no es una tradición propiamente mexicana. Ojo, es algo que nos heredaron los españoles desde... No estoy insinuando nada, ni mucho menos, pero nomás quiero llevarlos a un mal viaje, ¿no? A ver, vamos. Tú imagínate esta escena de la época de la revolución, en esta parte más dura. ¿Qué decía el status quo al escuchar los corridos sobre estas hazañas revolucionarias? Pues que eran unos pinches narcocorridos, porque una bola de bandoleros, güey, de malditos delincuentes. Digo, no quiero suponer cosas raras, pero quién sabe en unos años cómo se empieza a ver toda esta etapa que estamos viviendo. Creo que no somos muy conscientes de todas las realidades que convergen en un mismo momento en un país como México. Y ahorita están convergiendo muchas realidades, desde los problemas de los carteles, el tema de los desplazados, el tema de las autodefensas. O sea, puede haber cosas que hoy no estamos viendo simplemente por estarlas viviendo, y quizás con el tiempo volteemos a ver todo este periodo, pues vamos a encontrar cosas que nos van a explicar cuál va a ser el presente en un futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Es que ese es el asunto, pues es muy difícil
juzgar, o más bien es muy fácil juzgar en este momento, pues, o sea, otros momentos históricos, pero voltear a ver este presente y tratar de tener una idea clara, eso es la parte más difícil, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues sí, realmente como si hablamos como del corrido como composición musical, vamos a decirlo, o poética, ¿no? Viene de una vena mucho más antigua, ¿no? Algunos podrían decir, no, es que antes eso no eran corridos y que eran canciones de populares, pero no se puede negar, digamos, la influencia, pues, o Sí, sea, que claro. tuvieron para que eventualmente se hicieran de esa manera. De hecho, incluso si uno busca corridos, hay corridos españoles muy viejos, o sea, como de la época de la Revolución, pero en España, pues, o sea, es decir, no estamos hablando de que era una creación no más mexicana, pues. Nosotros lo conocemos porque se volvió una música muy popular, ¿no? La ranchera, los corridos, pues, pero, y posteriormente, o sea, conocemos, pues, los narcocorridos, o sea, que eso ya es otra Otra clasificación, derivación. ¿no? Que tiene que ver justamente pues con la violencia y con el asunto pues del contrabando, ¿no? Uno de los primeros que conocemos, y no por hacer cátedra, ¿no? Tampoco de los narcocorridos, pues es el de, o de los que más conocidos, pues es el de Historia de Contrabando y Traición. Sí, claro, Camelia la Tejana. Sí, no, Exactamente, mejor es un conocido clásico, ¿no? como Camelia la No, y Tejana, luego aquí exactamente, cerquita, ¿no? pues a León de San Isidro. Estamos aquí, Y ¿no? procedentes de Procedentes de Tijuana. Tijuana, ¿no? O sea, estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. Exactamente. Y aparte la forma en la que está escrito, de hecho, alguna vez hice un análisis en clase Oye, de sí la sabes que hay métrica. una segunda parte, ¿no? ¿Cómo? Sí sabes que hay una segunda parte de ese corrido. Sí, de hecho sí hay otra parte, pero ese ese no lo he analizado, así que soy honesto. Pero por lo menos esta parte, o sea, está escrito como la forma del romance español. De hecho, sigue la métrica del romance español. Mis alumnos estaban así como profe, ¿cómo que estamos viendo Camelia la Tejana? Y es como que, a ver, vamos a analizar Es que es muy la interesante. estructura métrica, ¿no? O sea, que Y, tiene esto, en ese o sentido, sea, ¿no? y a veces, a Son ver, octosílabos todos. soy ignorante en todo esto, ¿no? Primero que No, nada. no, no. Pero creo que a veces No. vemos con desdén Sí, mucho de lo que hay ahí, pero también hay un trabajo artístico encabronado. O sea, claro que sí, no, sí, sí. no cualquiera te lo escribe, no cualquiera lo compone, no cualquiera lo puede Así ejecutar. es. Realmente sí hay un valor artístico que se demerita por los prejuicios que Sí, tenemos. Digo, al fin y al sí. cabo, así funcionamos como humanos. No, sí, y de verdad que hay una técnica, ¿no? Pues ahí en eso, por lo menos, o sea, yo lo respeto bastante. Incluso siguen mejores cuestiones de ritmo, tono y acentos, que debo decirte que muchos cantantes contemporáneos, ¿no? Yo critico, de repente digo, ay, estos muchachos. No te puedo citar ahorita directamente una canción, o sea, pero sí he escuchado varias contemporáneas que digo, híjole, ¿por No, qué pues le el cambió baile el sin acento aquí? esdrújulas. Acá. Sí, les falló, ¿no? O sea, es como que luego salen con cosas en lugar de decir la canción, dicen la canción. Y entonces la canción. Y es como, pues para que quede Sí, claro, claro. la métrica, ¿no? Pero lo hacen a fuerzas. Hay una figura retórica que se trata de eso, pero a mí me parece que en este caso es muy arbitrario y no se ve a propósito, ¿sí? A diferencia de otras canciones, ¿no? Que sí es muy a propósito y tienen esa forma. Pero bueno, volviendo al texto, porque luego nos fuimos a... Te digo, a mí me parece que esta escena que ahorita yo les cité y que nos fuimos bien lejos, ¿no? Sí me parece que es casi como si estuviéramos escuchando o leyendo un corrido, es decir, está conformando... ¿Qué hacen los corridos? Primero te dicen quién es la persona, Sí, te ¿no? lo O presentan. sea, Laurita Garza, ¿no? Primero te la presentan, te dicen, ¿no? Que era la maestra, ¿no? O sea, y todo eso. O sea, es decir, te presentan a este personaje, te lo van describiendo. Incluso ya te lo había dicho en otro de las pláticas que tuvimos, que hacen esta como etopeya, ¿no? Que es esta descripción de los aspectos éticos del personaje, cómo se comporta, quién es, cómo va a reaccionar frente a los estímulos del otro, ¿no? Ante el enojo, ante la amenaza, pues esa es la descripción, no solamente la forma física, si está gordo, está flaco, eso no nos importa cómo se presenta, quién es, ¿no? En ese sentido. Entonces eso me parece que es muy propio, que también hacen como de los corridos, ¿no? En ese sentido, y te digo, y yo creo que Martín Luis Guzmán, cuando escribe este texto, está muy consciente, pues, o sea, que está haciendo una imagen de Fierro que nos lo está presentando como el hombre duro.
el hombre que está Esta es la preparado, figura pues, o del sea, macho mexicano. O sea, el hombre de acción. sí, O sea, exactamente, ¿no? O sea, aunque suene como a cliché, pero pero ese es el hombre de acción, ¿no? El que está preparado para los balazos, pues para en cualquier momento, ¡pum!, se dispara algo y vámonos, ¿no? Tenemos que entrar a la batalla, ¿no? Están todo el tiempo en eso, ¿no? Siempre está la violencia en vilo, podríamos decirlo de esa manera, para decirlo de una manera también poética. para hacerlo más bonito y menos brutal. Al inicio Sí. de este relato, después de presentarnos al personaje, ¿Qué pues sigue, no? nos Para que habla de nos los comentes un poquito colorados. como por dónde va la historia. A mí me voló la cabeza esta distinción entre los voluntarios y los oficiales, ¿no? Los oficialistas, o sea, los que ya pertenecían y estaban ahí siguiendo órdenes. Donde te dice, a ver, al voluntario se le ejecuta y a la chingada, no hay de otra. Al que se unió a las filas enemigas por voluntad propia, su vida se acaba hoy. Y a los oficialistas les dan la oportunidad o de unirse a las filas revolucionarias, cambiar de bando, o simplemente bajo la promesa de no volver a tomar las armas, poderse ir a sus casas. Sí. Y a mí eso me voló la cabeza, ya por una parte a lo mejor más política, o sea, más de poder, ¿no? Y este entendimiento de, a ver, al que está siguiendo órdenes no tengo nada contra ti porque estás siguiendo órdenes e incluso respeto que sigas órdenes. Tan la respeto que te puedes venir conmigo y te voy a tratar como los iguales aquí. No es la igual a mí, pero sino a mi bola, ¿no? O sea, vente a mis filas y eres uno más y se me olvida dónde estuviste ayer o qué es lo que tú defendías ayer. Porque al fin y al cabo tenemos esta noción, o sea, nosotros recordamos a estos personajes protagonistas, pero no recordamos a la masa, a la carne de cañón, al humano sacrificable en pro de las ideas de X o Y personaje, que eso es a lo que se refiere y es el que rescata. Quiero más carne de cañón. A mí no me importa de dónde vengas, es más, ni siquiera tienes un valor de defender algo en lo que crees, porque solamente sigues órdenes. Y como solamente sigues órdenes, te puedes venir bajo mis órdenes y no tengo problema. Pero en cambio, aquel que sí por un ideal, bueno o malo, no importa, pero que fue voluntario, me unió en las filas para luchar y para pelear por algo, tú tuviste un pensamiento propio que te llevó a tomar una decisión, no mereces la vida, no tienes perdón, porque lo que no podemos perdonar, ¿no? ¿mande? Es más peligroso, se vuelve más peligroso, ¡Claro! porque es el que se me puede ir en cualquier momento, se me da la vuelta, se me pone en contra. Pues. Lo que no podemos perdonar es el pensamiento individual, es la voluntad, es el libre pensador. Y ojo, no estoy diciendo que el otro lado no fueran iguales. Yo lo veo más como una generalización de cómo funcionan los conflictos. Sí, es que sí pasa ese elemento, ¿no? Y esa es la primera, es digamos como se nos va presentando el primer conflicto en el texto. De hecho, me da gusto que justamente tú abordaras esa primera parte, ¿no? O como hacer un pequeño resumen, que básicamente es lo que hacemos en estos programas. Entonces, cuando ya se empiezan a presentar esto, ¿no? Va a haber una serie de fusilamientos, pues es decir, ya están condenados prácticamente a muerte. Pero el hecho de cómo lo van a hacer, ahí es donde otra vez empezamos, pues justamente que se acerca con los colorados, ¿no? Justamente, lo menciona mucho, ¿no? En el texto, pues los colorados. ¿Quiénes son los colorados, dirías? O sea, como que en ese sentido. Sí, son las filas enemigas, güey. Son los que pertenecen al carrancismo, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, se les da un nombre, se les tipifica y dicen, no, pues estos son nuestros enemigos y pues si se metieron a esto, vivo. Si se metieron a esto, ya sabían a qué venían, ¿no? O sea, prácticamente. Y hay una parte donde lo comenta como más o menos así, ¿no? Que esta es la batalla, ¿no? Así se hacen las cosas. Sí, que es en esa primera plática con el asistente, ¿no? Ándale, exactamente. Cuando Fierro dice que Fierro avanza al corral, ¿no? A la puerta del corral, le grita ahí déjame hacer una pequeña paréntesis, una pequeña pausa, porque vamos a ver ahorita lo que se conoce como la ley fuga. No sé si en otros lugares también se haya aplicado. Ándale, o sea, exactamente. La ley fuga, hasta tengo entendido, casi siempre se ha explicado en México. No dudo que en algunos lugares se siga haciendo.
donde Sí. básicamente se detiene una persona y se le da la opción de correr por su Correr. libertad. Sí, de correr. Yo te voy a disparar porque estás huyendo. Por eso se llama ley Ujú, fuga. O ujú. sea, como tú estás huyendo, pues yo te tengo que disparar. Nada más que si no te doy, pues ya eres libre, güey. Pero, Claro, pero rara vez fallaban y por lo regular los mataban. eran muy buenos tiradores, de hecho sí, así lo menciona, y otra vez, volviendo a la parte que te digo de cómo va describiendo al personaje, o sea, dice pues que Fierro era uno de los mejores tiradores, pues, o sea, que había, pues, en las filas. Entonces él mismo sabía que no le iban, o sea, no se le iba a ir ninguno, ¿no? Casi ninguno, pues. Incluso la forma en la que describe un poco más adelante me gusta bastante, que empieza a escribir la forma en la que caían las balas, ¿no? En cómo iba cambiando de pistolas, o sea, que uno iba, el otro soldado Si el iba asistente se los cargando va y él cargando en así chinga y para poder pa, agarrar. pa. Ay, O sea, hasta parece como una escena de cine Tarantino, o sea, no, si lo puedes hacer cine, 100%. Y eso sería luego, una porque escena bien te da hasta brutal. los tiempos. O sea, en 6 Exacto, segundos lanza 8 disparos, todos le pegaron. Entonces, cabrón, o sea. exacto, Y luego todavía hasta de exacto. una forma no Sí, la puedo decir cómica, pero de una forma a lo sí, mejor muy realista. Te dice de que, oye, pues terminó con el índice inflamado, pues de tanto tirar el gatillo. Y exacto. terminándose hasta un masajito el solo, ¿no? Ah, sí, sí, pues le duelen las manos, ¿no? O imagínate también, o sea, las manos calientes, ¿no? De tanto disparo se calientan, pues, o sea, o sea, también el cómo estar, como las balas, pues van saliendo los cartuchos, pues, o sea, los casquillos que se le llaman regularmente, pues van saliendo calientes, ¿no? Entonces, pues se te calientan también las manos, es decir, hay toda una visión muy clara, pues, del momento, a pesar de que tiene muchos elementos poéticos, esto lo podemos ver bien real. A mí me parece que esa es una de las cosas magníficas que logró con este estilo Martín Luis Guzmán, y lo he comentado en varias ocasiones, que hay una forma de oscilar entre lo real y lo también poético ensalzado, pero no deja de ser muy real, o sea, te digo, no deja de ser una visión muy, te digo, Es muy fotográfico, ¿no? cinematográfica. Sí, muy Ajá. cinematográfica, muy fotográfica. Pues, o sea, yo esto prácticamente me lo imagino como en una serie, en una película, Es, y lo veo clarito, es muy clarito. fácil, digo, ahí sí creo que entra este valor artístico, esta capacidad Claro. literaria, porque es muy fácil imaginarlo. O sea, Ujú, a lo mejor hay quienes batallan mucho para imaginar ciertas escenas cuando leen un libro. Aquí no te da margen de error. O sea, te lo va describiendo de ujú. tal manera que estás ahí presente. Me voy a Sí, regresar un poco antes de entrar a cuando empieza ya la fiesta de las balas. sí, que tenemos que... A esta escena más brutal, porque hay una parte en la primera conversación que tiene con su asistente que para mí es Sí, muy significativa por lo que nos dice de cómo era el ambiente revolucionario realmente, ¿no? Y tú te das claro. cuenta y percibes inclusive hasta este miedo que le tiene el asistente a Fierro cuando le dice, oye, ¿cuántos cartuchos? Híjole, jefe, nomás agarré poquitos, no alcancé a agarrar. Cabrón, ya te he dicho que no los estés cambiando por alcohol o te voy a matar. Así, tal Y cual, ¿no? no. No. O sea, sí pisteo, pero no los cambié, que no sé qué. Y el vato empieza así como que a dar para atrás y ay, el jefe, ¿no? O sea, Ajá. ves esta verticalidad tan marcada, esta Sí, brutalidad, este miedo que su propia gente cercana, el que le cuida, el que le hace, le prepara sus cosas para dormir, el que le da de comer, o sea, el que está pegado a él, sí. la persona que lo asiste, ves que hay De un hecho, miedo y un pánico. aquí tengo la cita directa, de Dale, hecho, dale, me dale. gusta, ¿no? Porque dice, parece que ya vienen ahí. Aparte me gusta que lo dice ay, o sea, el tono oral, ¿no? A pesar de, te digo, de lo poético que está escrito como por el narrador, es un narrador omnisciente en tercera persona, está viendo todo desde fuera, pero aquí sí se ve la oralidad. Parece que ya vienen ahí, dice, contestó el asistente. Entonces tú ponte allí, a ver, ¿qué pistola traes? La que usted me dio, mi jefe, la Mitty Wesson. Le dices, dácala pues. Sí, Y el toma estas Dakar también cajas de está interesante, parque. ¿no? Dácala, ajá, dácala pues. Y toma Ajá. estas cajas de parque. ¿Cuántos tiros tienes? Tiros, ¿no? Exactamente, ¿no? Unas 15 docenas con los que ha rejuntado hoy mi jefe.
otros hallaron hartos, yo no. Hasta me imagino como el tono, ¿no? El que están hablando. 15 docenas, le responde, ¿no? Fierro. Te dije el otro día que si seguías vendiendo el parque para emborracharte, iba a meterte una bala en la barriga. Genial, está genial. No, mi jefe, ¿qué? Le responde. Que me embriago, mi jefe, pero no vendo el parque. Tío, pues cuidadito porque me conoces. Es esta relación de poder. Es esta relación de poder muy marcada. Claro. O sea, básicamente, digo, ahorita en la actualidad no me imagino a alguien aguantando que te hablen así, más que en los temas escabrosos que sabemos que pasan, ¿no? No, por supuesto, ¿no? En ciertos... Pero creo que nos proyecta y nos refleja muy bien cuál es este ambiente donde se empieza a desarrollar todo, cómo eran en realidad estos personajes. E insisto, que tenemos sumamente romantizados, pero ya podemos empezar a delinear que hay una psicopatía en el menor de los casos, o que hay una amoralidad al grado de decir, a ver, hijo, si no es lo que te digo, te mato, ¿no? Y con una simplicidad de... Te voy a meter una bala en la barriga, ¿no? Me encanta esa parte como lo dice, ¿no? Y ese es a su cercano. Casual. Y ese es a su cercano, ¿no? Imagínate cómo es con los demás, que ahorita lo vamos a ver. Sí. Y de hecho me encanta lo que sigue porque ahí ya es justamente, como diríamos, esa escena de preparación. Porque ya es la preparación tal cual a donde va a empezar la acción en la historia, ¿no? O sea, el conflicto ya nos lo plantearon. ¿Cuál es el conflicto? Hay que fusilar a todos estos detenidos, ¿no? A todos estos prisioneros. Pero, a ver, ¿cómo le vamos a hacer, no? Son muchos. O sea, tenemos que... Y pues Fierro está preparado otra vez, ¿no? Porque ya nos describió que es un hombre de acción. Él va a cumplir con esas órdenes, ¿no? En ese sentido. Digo, es que me lo imagino así, tal cual, pues claro, clarito. Una escena de Tarantino. Sí, o sea, una escena así de película de Tarantino, de clarísimo, ¿no? Dice, pues cuidadito porque me conoces. Y ahora ponte vivo porque para que me salga bien esta ancheta. Yo disparo y tú cargas las pistolas. Y oye bien esto porque te voy a decir, si por tu culpa se me escapa uno, siquiera de los colorados, te apuesto con ellos. Vámonos. Volvemos con la amenaza constante. Sí, ajá, o sea, que mi jefe, pues como lo oyes, le dice, ¿no? Exactamente, o sea, la idea de que pues es un jefe rudo, es un jefe que se tienen que cumplir sus órdenes porque si no, el castigo es la muerte tal cual, pues. O sea, es la, digamos, la disciplina militar, vamos a decirlo así, pero en realidad es más que nada un ejercicio del poder brutal. Es brutalidad pura y dura. Digo, para empezar, ni militares eran, ¿no? O sea... No, porque no eran militares, no tenían ese orden, no. O sea, esa organización. No, pues por supuesto que no. Y ahí es donde empieza, no sé si tú te quieres comentar justamente cómo está la dinámica, ¿no? Y bueno, empieza la nos acción. Nos tienen aprisionados en una especie de corral. Exactamente. Y básicamente es lo de la ley fuga que explicábamos hace rato, pero por un tema de orden nos van a ir sacando de 10 en 10. O sea, ahora me quiero poner en el otro lugar, ¿no? Imagínate estar en el corral. Imagínate no ser de los primeros 10, pero ser de los segundos 10 y alcanzar a ver, escuchar lo que está pasando. O de los últimos. Peor aún. Y nada más estar escuchando cómo caen, ¿no? Y los disparos todo el tiempo así. Sí, y empieza ahorita lo que decías de Rodolfo Fierro y este personaje protagónico que nos presentan como el hombre de acción. En la primera escena, o ya cuando nos lleva a esta zona del corral donde los van a sacar, pues el primer colorado que sale, pues se va contra Fierro, ¿no? A ver qué onda. Dice, oye, nomás dio 3 saltos y en chinga me lo clavó. O sea, no le dio oportunidad de nada. O sea, ¿qué es lo No. Esta reiteración de cómo es el personaje, de esta capacidad de actuar, y empiezan los primeros, ahora sí, de 10 en 10. Te describe que los tienen rodeados, están los otros militares villistas, claro, por si alguno de ellos ahora sí que no obedece este cruel juego de la ley fuga. Exactamente, ¿no? Les pueden disparar y de esa manera los obligan a que estén saliendo. Incluso hay una escena inicial también donde les disparan algunos, y ahora sí comienza la fiesta de las balas.
Me gusta esta parte, justamente, cuando dices que ya empieza este asunto, porque aquí es donde se empieza a ver cómo se establece esta brutalidad. Porque mira, lo voy a citar, ¿no? Y me gusta mucho eso, pues para poder hablar de eso. Dice, en el corral donde estaban los prisioneros creció el rumor de voces, voces que los silbos del viento destrozaban, voces como de vaqueros que arriaran ganado. Era difícil la maniobra de hacer pasar del corral último al corral del medio a los 300 hombres condenados a morir en masa. A su madre, 300 hombres. El suplicio que los amenazaba hacía encrespar su muchedumbre con sacudidas de organismo histérico. Se oía gritar a la gente de la escolta y de minuto en minuto los disparos de carabina recogían las voces que sonaban en la oquedad de la tarde como chasquido en la punta de un latigazo. O sea, ¿qué te imaginas, no? Cuando justamente escuchas eso, ¿no? Yo lo primero, o sea, bueno, y lo primero que me brincó la primera vez que leí el texto, dije, a ver, sí. esto es una brutalidad innecesaria. Aquí hay un juego psicológico perverso que no tiene ningún fundamento práctico. No. Por cuestiones prácticas, güey, ahórcalos, ¿no? Ni siquiera desperdicies balas, güey. O sabes qué, o dales el tiro de nomás así de gracia. ¿Para qué el hacerlo sufrir? ¿Para qué hacer toda esta teatralidad? O sea, claramente para mí, o sea, desde una perspectiva o intentando tener una perspectiva objetiva, claramente hay un sadismo puro y hay un disfrute de cumplir las órdenes, y como estoy cumpliendo órdenes, puedo con la brutalidad torturar primero psicológicamente a los 300, porque es una tortura psicológica, desde cómo los tengo en el corral, cómo les doy la oportunidad porque se los hacen saber de, bueno, si te fugas, eres libre, ¿no? Tienes que correr y tienes que brincar el corral. Y dices, ándale. A ver, desde ahí ya estás perversamente jugando con la psique de la persona y no hay ninguna necesidad pragmática. O sea, ya los tienes capturados, ya los tienes condenados a muerte. Bien, tienes muchas formas de matarlos, donde puedes inclusive ahorrar balas, que obviamente es un bien valioso en esas circunstancias. Tienes formas más sencillas de optimizar el cómo asesinar. Porque inclusive, a pesar de que Rodolfo Fierro era un excelente tirador y lo que se dice, pues también podría fallar. También algunos sí se pudiera haber escapado. O sea, pero esa teatralidad y ese juego solamente lo puedo entender desde una mente sádica y que es un comportamiento que busca dejar mensajes. Vámonos allá al tema terrorista. O sea, son actos de terror, son actos que buscan que trasciendan y se popularicen para que los otros tengan miedo de cuando vean a esta agrupación como enemigo. Es una forma de inhibir cualquier tipo de rebelión. Tus propios soldados están diciendo, ay güey, pues yo puedo, o sea, si no sigo las órdenes, ahí voy a estar. Y eso lo hemos ratificado con la constante amenaza del protagonista a su subalterno. Sí, exacto, ¿no? Y son también este tipo de comportamientos o este tipo de prácticas que después, o sea, desgraciadamente vemos en la historia que se siguen repitiendo, pues son una forma de escarmiento, son una forma también de control, de poder, también de amenazar justamente a quienes están en contra, pues, de mi grupo. Y no solamente lo vemos, pues, desde el punto de vista, como dijimos, como el terrorismo, sino también, pues, de los grupos criminales. Por mencionar, son terroristas, ¿no? Básicamente. Las mantas, los tirados, los encobijados, las cabezas, o sea, todo eso son parte de la misma como forma de amedrentar, son de las mismas formas de... Ahora, siempre ha estado presente en la historia humana. O sea, somos muy bélicos. Por ejemplo, ¿no? Platicábamos de la Condesa Sangrienta y hablábamos un poco de esta parte de Transilvania, ¿no? De Valaquia, pues, o sea, justamente de Europa del Este, pues, ¿qué es lo que hacían? Empalar justamente a sus enemigos, y era una forma de escarmiento, ¿no? Muy brutal, o sea, ver cuerpos empalados, o sea, no colgados, o sea, empalados, no hay otra forma de decirlo, o sea, en unas picas, o sea, frente al regimiento, el batallón, decías, oye, esto es una imagen sumamente tétrica, o sea, es algo que te da miedo, o sea, no
no creo que ningún humano pudiera tener como la sangre tan fría para no sentir algo, pues, o sea, y Digo, en eso. pero no es algo que sea propio de ciertos humanos o de ciertos grupos. No, Está en todas partes. Hace poco escuchaba una sí. narración sobre la época de la conquista. Es una narración esta dicha por españoles, ¿no? Sí. En una rebelión, no me acuerdo cómo estaba el tema, ya tenían capturado a Moctezuma, pero otro líder, no me acuerdo de qué parte específicamente era, pero otro líder va y le dice así como a los españoles de que, oye, pues nos vamos a chingar, güey, no nos van a durar ni 2 horas y nos los vamos a comer. Entonces decía, por cierto, es del programa ese que te mandé el otro día de Franco Escamilla, que hace un programa que estoy aburrido, un segmento donde habla de Sí, historia, ya. que se me hizo chingoncísimo. Claro, Y decía, y muy atinadamente, a ver, ponle que a lo mejor no se los iban a comer, pero que un cabrón llegue, te cante un tiro y te diga, te voy a chingar y te voy a comer. Ay, güey, o sea, hace una violencia distinta, ¿no? O sea, sí, exacto. te vuelta loco, ¿no? O sea, digo, esto fue lo que dijeron los españoles, puede ser una versión alterada, puede ser una mala traducción, Claro. lo que sea. Pero sí es este tipo, digo, los indígenas también precolombinos tenían sus formas súper violentas de tratar al enemigo, de tratar a los esclavos, de tratar a los que capturaban. ¿Mande? Las guerras floridas, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, es una brutalidad. Está bien fuerte. Pero también Está bien fuerte. el occidental, pues era igual o peor, ahí están las cruzadas, ¿no? O lo que seas de los empalados. Es una constante Las cabezas en las torres, en las almenas, o sea, no es muy diferente a lo que hemos visto con el crimen organizado en las calles, pues, o sea, desgraciadamente es una brutalidad que es demasiado ancestral. Ahora, podríamos decirlo así. Para mí es donde ya empieza este tema de debrayes mentales, ¿no? Sí. Esta violencia es intrínseca al humano. El humano no es tan civilizado como cree, al menos yo así lo pienso, lo concluyo al ver esta constante o estos patrones de comportamiento que se dan en distintos sitios, en distintos momentos históricos. El humano se creó un mito que es que somos hijos de Dios a su imagen y semejanza, pero nos comportamos como cualquier otro animal que por proteger lo que considera su territorio manifiesta una brutalidad donde la moral no existe y no cabe. Sin embargo, por tener un problema que se llama conciencia, comenzamos a inventarnos mitos para justificar esas acciones. Y entonces, no es que Villa fuera un hijo de la chingada, es que era un revolucionario que estaba luchando por el... Era un hijo de la chingada. A ver, no son mutuamente excluyentes, ni tienen por qué serlo, pero a lo largo de la historia, o sea, Alejandro Magno no es que fuera el hijo de la chingada que era con los enemigos. No, es que era el hijo de Zeus, güey. O sea, claro, lo mitificas, ¿no? O sea, estaba destinado, ¿no? A Julio César. Todo eso, pues. O sea, Julio César es de los personajes quizás más admirados. Sí. Y era un hijo de la chingada. O sea, hace poco leí algo que es muy interesante y por ahí hay un libro, no lo he leído, me gustaría buscarlo, que reivindica el papel de Bruto. Y saber, Bruto amaba a Julio César, amaba al César. O sea, era su padre, pero amaba más a la República. Y César era un tirano. Y César había concentrado todos los poderes en su persona. Y César, de forma espuria, mantenía el poder. Dice, y Bruto lo mata a pesar de amarlo, porque amaba más la República. Pero otra vez caemos en cómo reivindicamos el acto violento a través de un mito que es la ideología, en este caso, inclusive la República. Sí, exactamente, ¿no? Que va más allá incluso de la vida humana, pues tiene más valor, digamos, las ideas más grandes, la ideología, que incluso la propia vida humana. No, pues así nos podemos ir también pues con el caso de... ¿Y qué es la ideología? ¿No? Es un invento narrativo que nos contamos a nosotros mismos. Y de hecho, pues si no, pues que vean la primera cratología que nos aventamos de Orwell, ¿no? Cuando estábamos hablando justamente de cómo se conforman las cuestiones de las dictaduras, pues, o sea, y cómo han justamente justificado sus acciones o las acciones violentas en pro de un bien mayor siempre, ¿no? El bien de las masas, el bien de la república, el bien del país, el bien de la soberanía.
ponle el nombre que tú quieras, pues, o sea, el bien de Dios incluso se ha Claro, dicho. digo, Pues, en nombre de Dios han hecho los peores crímenes, ¿no? las cruzadas, pues, o sea, dijimos, ¿no? Que vimos cruzadas modernas, luego podemos Ahorita aventarnos mismo un con las texto, ¿no? yihads que están Sobre eso. pasando en África, Sí, y el control de ISIS en varias poblaciones, los asesinatos en Nigeria, o sea, que sí, son crímenes por tema religioso eminentemente. Ahora, sí, es muy fácil a lo mejor poder identificar esta justificación de la violencia cuando se da en casos tan brutales o tan extremos como la fiesta de las balas. Sin sí, embargo, y trayéndolo a nuestra actualidad, a lo contemporáneo, a mí me gustaría invitarlos a reflexionar cuántas cosas no justificamos justamente por filias y fobias, por dogmas ideológicos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor criticamos del otro, pero se la justificamos a X o Y porque creemos que piensa igual o que defiende los mismos valores que nosotros decimos defender. Cuando en realidad así pues, es es. un maldito psicópata con poder y nada más. Sea desde un asesino como Rodolfo Fierro, que también era un revolucionario, también fue un héroe patrio, entrecomillado. O sea, si es que cabe la palabra héroe para cualquiera de los personajes que haya ejercido el poder, pero también Sí, puede aplicar para un legislador, güey, que está votando algo que sea contra derechos, y simplemente prefieres callarte y aplaudir porque crees que defiende tus mismos valores cuando al vato le vale un bledo porque lo que le interesa es que decía teniendo su cuota de poder para cubrirse con el manto de impunidad. Y eso se va exacto. repitiendo en básicamente todos los aspectos de poder. Sí, sí, o sea, y esto también justamente lo vemos en un texto como este, ¿no? Como el de la fiesta de las balas, pues. Pero aquí también, pues te digo, hay otros elementos que tienen que ver también, pues, con el arte, con cómo está de alguna manera configurado el personaje, cómo nos hace reflexionar de nuevo sobre la historia, pero también sobre todos estos temas sobre el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio también del poder sobre los cuerpos de los otros, pues. Cómo en su momento, digamos, los que fueron prisioneros, yo me lo pregunto varias veces, digo, si estuviera en una circunstancia así, ¿qué es preferible? ¿Ser prisionero y solamente esperar a que nada más te ejecuten en un momento o morir en la batalla directamente, o sea, y nunca llegar a ser prisionero? Digo, hay culturas que también lo tenían muy claro, ¿no? Sin Como morir en la batalla. pienso los vikingos, ¿no? O sea, ellos tenían una ética bien clara y una moral bien clara de que, no, yo tengo que morir en la batalla, si no, es vergüenza para mí, ¿no? Los dioses me van a rechazar. O sea, yo prefiero morir en la batalla Que que ser ojo, secuestrado o yo, que morir de viejo. yo ¿Sí? preferiría morir en batalla, pero no por un tema ético-moral de Ajá. ese tipo. Yo por evitar el terror psicológico de estar capturado. De estar capturado, Sí, o sea, se me hace claro, que es peor, a lo pero... mejor, ese saber. O sea, la esperanza es el peor de los males que sale de Pandora, ¿no? El tener esa Sí, esperanza de a lo mejor sobrevivir es mayor la tortura que estás llevando cuando sabes que la muerte de todas formas ahí está. Simplemente la estás sí, y a lo mejor... esperando, no la puedes eludir. Sí. Que ahora, si nos ponemos románticos, pues realmente la muerte siempre está presente y no la podemos eludir de todas formas, pero no somos conscientes porque no tenemos un tiempo cronometrado, por así decirlo, o no somos conscientes de ese tiempo cronometrado si creemos en el destino. Pero en este caso, básicamente están escuchando el tic-tac, 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 porque justamente están escuchando cómo van pasando de 10 en 10 y los van asesinando. No van escuchando un tic, bueno, es un tic-tac o es Sí, un pero segundero, pero marcado con con balas. balazos. Es todavía peor, es una cosa, es escuchar un segundero en ta, 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 o sea, está fuerte, ¿no? Es una cosa muy, muy fuerte. Y lo Y que de vuela a hecho la cabeza, porque voy a aparte. citar, sí, no, es que iba a citar la parte que tú mencionaste hace rato, lo de Fierro disparó 8 veces Ah, en menos de 6 segundos. O sea, es decir, disparaba más rápido que un segundo, pues. O sea, es decir, eran más rápidas las balas. No era una bala por segundo, era más rápido que eso, ¿no? Sí, o sea, eso también es una forma muy, muy bella, o sea, muy particular, o sea, de narrar en una escena como eso, que estaba disparando muy rápido. Y el último cayó al tocar con los dedos los adobes que por un extraño capricho de ese momento separaban de la región de la vida la región de la muerte. Ven nomás, o sea, es que, o sea, ¿cómo estás?
o sea, se puso hasta filosófico, pues, o sea, es decir, por un capricho extraño de ese momento se separaban la región de la vida y la región de la muerte. Ahí se está dando eso, pues. Y más allá de que lo veamos como algo real, que esa es la cuestión con las ficciones, ¿no? Esto es ficción, es una reinterpretación de muchas cosas que sí pudieron haber sucedido en la época de la Revolución, y claro que hubo muchísimas muertes. No recuerdo cuál es el estimado que hubo de muertes en la Revolución, pero sí lo hay, ¿no? Sí hay un registro, o sea, de que no me acuerdo cuántos, No, y de sí, como actos llegó a millones, ¿no? igual o O más llegó a millones, crueles. o miles. ¿Cuánto? Y de actos iguales o más crueles, de cómo se quemaron vivos Sí, a exacto. personas. O sea, hay... Pero pero es como nos hace pensar en como nuestra propia vida, ¿no? La región de la vida y la muerte. Más allá de que esto sea real, es la forma en la que nos hace pensar, pues, en estos aspectos. A mí me vuela la cabeza el entender que esto fue escrito primeramente para un periódico y estás Sí, hablando que esto fue en los 20, ¿no? Las primeras que se sí. publica, no tanto en el libro como tal, sino las crónicas. O sea, Ujú. eran hechos que muchos estaban vivos y les tocó vivirlo. Eran hechos donde a lo mejor tú sabías que a tus familiares los habían matado en ese proceso, pero no sabes cómo. Y de repente enfrentarte a esta crónica debió haber sido brutal. O sea, que, creo que teníamos una... Va a sonar horrible lo que voy a decir, pero había una libertad de expresión distinta, había una libertad de expresión más Sí. brutal en ese tipo de sentido, aunque sabemos que no existía como tal, y inclusive por eso Martín Luis Guzmán se va exiliado a Estados Ujú. Unidos primero y después a España, y Sí, justamente sí. desde allá es donde escribe muchos de sus textos. Sí. No se podían escribir en México, ¿no? Eh, pero, Ujú. Sí, pero imagínate, sí ¿no? Y mucho había... menos hablar de esta manera así de Villa o de los caudillos, pues que en su momento llegaron a ser estas figuras, uy, pues, Sí, pues son los deidades, ¿no? padres de la patria, que es donde dices, Los pues ahora padres, sí. entiendo por qué somos los hijos de la chingada que somos y estos güeyes fueron nuestros Ujú. padres. Exacto, ¿no? Tal cual, como con eso. Ay, Sigo con la parte como sí, poética, o sea, y me gusta como, porque me gusta mencionar esto, o sea, y sacar las citas, porque para quienes justamente vean y quienes nos puedan seguir en ese sentido, tengan también una guía, ¿no? De cómo va sonando el texto, que no nomás se queden con nuestra propia palabra, sino que también conozcan el texto directamente, ¿no? Eso, digamos, es una mala maña o buena maña de escritor, pues el hecho de también darle la voz al mismo escritor, pues del que estamos hablando, no solamente que se queden con nuestro propio testimonio o con nuestra lectura. Digo que esto es nuestra lectura, a lo mejor alguien lo va a leer y va a decir, sí va a es entender otra cosa. divertidísimo, ¿no? Esto es divertidísimo, es como estar viendo una película de Tarantino, pues No, tal cual o como dije. inclusive lo puedes leer con esta parte del héroe, ¿no? O sea, decir, no, güey, pues estaba bien Claro, justificado lo que estaban haciendo, güey, estaban sí, o haciendo sea, patria. claro. Sí, Fierro estaba siendo un héroe, ¿no? Es un Era un héroe, tal cual, patriota ¿no? y no un Sí. vendepatrias. Y además también lo veremos ya cuando empecemos a hablar, a tocar el final, o sea, esta parte de que al final tenía conciencia, ¿no? O sea, porque te pone una escena en la que de alguna manera le remuerde un poco su conciencia, pero Bueno, bueno, para ahorita mí la llegaremos. rehuye más bien, ¿no? Exacto, pues es como que quiere ahí voy a poner una metáfora muy tonta, no una analogía muy tonta, no, pero es como que escucha el grillito de la conciencia y en lugar de escucharlo lo aplasta, ¿no? Es como que dice, este grillo me está molestando, pum, o sea, sí lo tengo, sí lo escucho, pero me molesta, pum, lo aplasto. No, no me sirve. Entonces dice, este fragmento me encanta, este párrafo, dice, el angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora, fuga de la muerte en una sinfonía espantosa, donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Ay, La sí. pasión de matar y el ansia de vivir. Y la ansia de vivir, uf, Yo me quedo duró más, ser digo, a mí Dice, duró cerca de 2 horas, irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro el pulso o la serenidad. Tiraba sobre blancos móviles y humanos, blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre y cadáveres en posturas inverosímiles, pero tiraba sin más emoción que la de errar o acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por obra del viento y de un disparo a otro la corregía. ¡A su madre! O sea, visualiza lo deshumanizante que es la escena, ¿no?
Sí, O sea, a exacto. mí me fascina esto de la pasión por matar y la ansiedad por vivir. Por vivir, Yo me claro. quedo con la pasión por matar porque yo tiendo a ver lo malo de las cosas. A mí me fascina ver lo que Ujú, está mal. Eh, ujú, y esta pasión por matar, que es la única forma de poder describir un ejercicio de este tipo tan teatral, y insisto ujú. con lo que decíamos hace rato, que es totalmente cero pragmático. A ver, si los vas a matar, hay mil formas de hacerlo para garantizar que se mueran, para que te salga más barato, para que sea más rápido. Más Pero rápido, no, incluso, sí. aquí hay realmente hay una pasión por hacerlo, realmente hay Eso el quiero no. llegar a contarles, maté a 300, cabrón, o sea, ese fue mi De trabajo del ahí, día. de ahí podemos desprender algo. O sea, me gusta que llegamos a esta parte medular o central. De ahí es donde se desprende el título, la Sí, fiesta de las balas. Justamente, ¿por qué? Porque es incluso hasta como paradójico, vamos a decirlo así, ¿no? Una fiesta es algo, es una algarabía, hay felicidad, hay esto, pero en este caso es una fiesta de balas. Las balas sirven para matar. Por más que justifiquen los de la Asociación del Rifle o quienes quieran, los quienes digan eso, así como que las armas no matan, que los que matan son las personas. Las armas y las balas están diseñadas para eso, para matar, pues específicamente. Entonces, hay una ironía, ¿no? En esto, la fiesta, la algarabía, pero ¿de qué? De la muerte. Es como casi como si Martín Luis Guzmán nos estuviera diciendo de una forma muy poética, esta es la danza de la muerte, ¿no? Es la fiesta de matar. Oh, es a mí me encanta el título, y se me hace sí, pues, muy, muy preciso, ¿no? No, es que muy pocas veces realmente los textos tienen títulos que quedan tan bien o redondean tan bien toda la historia. Y en este caso me parece que es analógico, pero también, o sea, metafórico, pero asimismo también es bastante real, ¿sí? hay una Lo va a genialidad la desde la realidad. elección del título. O sea, sí, Sí, o sea, sí, creo sí. que desde el título quizá no lo entiendes tanto si no lees el texto, o sea, quizás que Sí, te claro. enfrentes al texto, la fiesta de las balas, cuando lees el texto, ah, ok, o sea, ya entendí Ah, a qué se refiere, o sea, y es totalmente descriptivo y al mismo tiempo poético, que creo ujú, que ahí radica la genialidad de Martín Luis Guzmán, tanto en El águila y la serpiente como en La sombra del caudillo, sí, de generar este tipo de crónica poética, no sé si cabe el término, ujú, pero que nos da relatos de esos momentos de la historia donde nos muestra la realidad y más viniendo de una persona que estuvo ahí, que estuvo claro. presente en todo lo que Atestiguó. fue este movimiento, inclusive él fue prisionero antes de irse al exilio. Entonces, él te lo puede contar. No, no es algo que se imaginó o que escuchó. Fue parte de las vivencias que él tuvo. Quizás no el hecho, quizás no el hecho concreto, pero sí toda esta atmósfera que había alrededor de la N cantidad de masacres que hubo en todo el país, porque una bola de cabrones querían llegar al poder. Y cada uno vendía la historia de por qué él que tendría que haber llegado al poder. Todos en nombre del pueblo, todos en nombre de las mejores intenciones. Sí, güey, es una bola de cabrones que quiere el poder. Como siempre pasa en la historia, porque la historia se resume en eso. La historia se resume en un grupo de cabrones que está dispuesto a hacer lo que sea para llegar al poder. Y por eso siempre el gobernante va a ser un psicópata, porque es la única persona que tuvo lo suficiente grado de amoralidad o de psicopatía para hacer lo necesario para hacerse del poder. Por eso la política no es ética y nunca lo será. Sí, es que hay elementos ahí que justamente son disímiles, ¿no? Que en ese sentido no es muy difícil, o yo diría que es casi imposible, así como tú dices, por eso no puede serlo, ¿no? O sea, no hay ética en ese sentido porque sería muy difícil eh, relacionar a todos, pues, o sea, y que todos de alguna manera estén contentos, ¿no? Como lo que te he comentado, ¿no? Que realmente si uno quiere arreglar el mundo, Sí, claro. es te vuelves una persona muy mala. Eso No, está muy digo, mal, ¿no? En la ese historia sentido, está ¿no? llena de ejemplos, ¿no? Inclusive Sí, en épocas de estabilización, pues sí. sí, era estabilización, pero en gran medida por el miedo que le tenías al gobierno. O sea, hay Ujú. una, no creo quién leí eso, pero que te hablaba de una época de Porfirio Díaz, y que decían, no, pues es que el tema es que le tenías pánico, o sea,
no es que nos dejamos de matar porque ya no nos dieron ganas de matarnos. No. Es porque tenemos más miedo a este cabrón. O sea, entonces ya era como que, no, pues me porto bien, porque este sí me va a romper todo, ¿no? O sea, claro, el ejercicio del poder es violento. Y la violencia es humana. O sea, creo que... No, sí, no por nada uno de los poderes justamente que se dividen en el gobierno es el poder judicial, que tiene digamos, ¿cómo se le llama? Pues es el contrapeso natural de poder. El monopolio de la violencia, pues vamos a decirlo así. No. El monopolio de la violencia no es el judicial. No, bueno, es el ejecutivo. Bueno, exactamente, ¿no? O sea, en el que puede justamente ejercer, o sea, violencia, pero de manera legal. Pues, sí, eso le compete al gobierno. A quienes estén cometiendo crímenes, pues, en ese sentido. Que en teoría es la forma más civilizada que hemos encontrado para regular el comportamiento social y humano. En teoría. Creo que hasta ahorita no hemos descubierto o no hemos inventado mejores prácticas para garantizar otras formas de una convivencia pacífica. Como humanos sí necesitamos una correa que nos evite llegar a esos extremos violentos como los que se relatan ahí, pero que hoy también los seguimos viendo. O sea, hay una parte ya al final para una descripción muy pequeña que es cuando ve estas montañas de cadáveres, ¿no? Y te los dice como en la noche se ven como si fuera la silueta de las montañas, pero son cadáveres apilados a la intemperie. Hay que leer, ¿no? La cita, de hecho directamente aquí está. De hecho acá la tengo, si me permites. Dale. Es que sí, es una descripción también otra vez muy... ¿cómo se lo hace? Como cortocircuito. Sí, es una disonancia porque es brutal, pero a la vez hermosa. Es que lo describe de una manera bastante poética, pero la escena no es nada poética. Que es un poco similar a lo que hablábamos de Pizarnik con las descripciones que hacía de la condesa, ¿no? Claro. O sea, es muy bello leerlo, pero decías, güey. Sí. Y es justamente donde uno se da cuenta, pues, de que la poesía puede estar en muchas cosas, ¿no? No solamente en aquello que consideramos que es bello. Bueno, dice, el azul plata de la noche se derramaba sobre los muertos con la más pura limpidez de la luz, pero insensiblemente aquella luz de noche fue convirtiéndose en voz también irreal y nocturna. La voz se hizo distinta, era una voz apenas perceptible, apagada, doliente, moribunda, pero clara en su tenue contorno con las sombras que la luna dibujaba sobre las cosas. Desde el fondo de uno de los montones de cadáveres, la voz parecía susurrar. Es decir, otra vez, ¿no? O sea, y de hecho un poquito antes es donde dice de estos montones, ¿no? De cadáveres. Brillaba el claro lunar en la abollada superficie del cubo del pozo y hacía sombras precisas al trapezar con todos los objetos, con todos, menos con los montones de cadáveres. Estos se hacinaban enormes en medio de tanta quietud, como cerros fantásticos, cerros de formas confusas, incomprensibles. Incluso, bueno, aquí termina la cita, ¿no? Pero incluso yo podría decir que esta parece como una escena de terror. O sea, muy bien narrada, muy bien, muy poética la luna, el claro lunar, los elementos así. Sí, el color entre azul plateado. Claro, pero con cerros de formas confusas, incomprensibles. Me parece que estamos leyendo a Lovecraft, ¿no? Algo así inenarrable, inefable, algo que supera nuestra imaginación. Me encanta la palabra inefable, güey. Inefable, sí. ¿No? Exactamente, aquello que no se puede describir, aquello que no se puede decir, ¿no? Y entonces va por ahí, ¿no? Creo que lo que tú comentabas en ese sentido de cómo va poniéndote esto, ¿no? Y que se empezaba a susurrar un ay, ¿no? Y ahí es donde ya llegamos a la parte final del cuento, ¿no? Que porque alguien empieza a pedir agua, ¿no? Y que Fierro dice, alargó un pie hasta el asistente, ya estaba dormido. Pero esa parte me encantó. A ver, adelante. O sea, eso me lo imagino perfectamente. O sea, a ver, güey, yo no me voy a parar, güey, no mames, ¿no? Y le agarra y le da una patada realmente, que es a lo que se refiere con alargó el pie al asistente, que te nota jetón ahí, que, órale, güey, que no escuchas, y otro sí medio pendejado, dormido. Pues, ¿qué pero me pasó, encanta. patrón?
Y dices, órale, cabrón, o sea, Sí, ajá. pero me encanta porque incluso lo que le dice es paradójico, es irónico, porque le dice, tú, dice, no oyes, uno de los muertos está pidiendo agua. De los muertos, o sea, ni siquiera es de los que están ahí, o sea, no uno de los Sí, no balaceados, es no, quedó uno sí, vivo, güey, que está pidiendo, no, ajá, uno de no los quedó muertos ni está uno, digo, pidiendo uno de agua. los muertos. Y no me deja dormir, güey, que lo malo es Sí, eso. y le dice que te levantas y vayas a darle un tiro a ese hijo de la tiznada que se está quejando, a ver si me deja dormir. ¿Un tiro a quién, mi jefe? A ese que pide agua, imbécil, ¿no entiendes? Agua, por favor, repetía la voz, ¿no? Dice, el asistente sacó la pistola de debajo de la montura y empuñándola se levantó y salió del pesebre en busca de los cadáveres. Temblaba de miedo y de frío. Uno como mareo del alma lo embogaba. Y bueno, buscó, ¿no? Así como entre todo esto. Y dice que en un punto donde parecía venir la voz, dice, el asistente tornó a disparar. Se apagó la voz. Sí, Hay algo que me seco, llama mucho ¿no? la atención y no lo Y, había, ajá, ajá. no lo No, había, sí, interiorizado hasta ahorita que lo volviste a mencionar, sí, que es esta parte de que salió con miedo, o sea, con frío y con miedo, ¿no? ¿Por qué saldría con miedo? Y aquí se me hace bien loco, cómo al interior de este pesebre, de este corral donde estaban dormidos, cómo es como si fuera otra escena, como si se hubieran escapado de la realidad y por un claro. momento tienes un bloqueo mental de que afuera tienes 300 cadáveres que acabas de asesinar, pero en ese momento que sales a enfrentar la realidad sientes hasta un miedo de decir, ay, güey, no, pues son los muertos. Cabrón, tú los mataste Sí, hace un par de horas, güey, ¿no? O sí, unas sea, cuantas horas, sí. cómo Estamos tenemos ahí. esta capacidad de evadirnos de lo real, de contar una historia que no pasa nada. Quizás esta persona, este asistente, dice, bueno, pues yo no lo maté, yo nomás le di las balas al jefe, ¿no? Claro, Este, es sí, hermoso la brutalidad que nos lleva Martín Luis Guzmán en esta crónica, por sí. cómo nos deja entrever las personalidades, la psique de los protagonistas de este tipo de acciones. Sí, por supuesto. O sea, a mí justamente esta parte final es la que me deja pensando que ni siquiera creo que realmente hubiera alguien pidiendo agua. Me parece que hay o si lo había, también es una forma de Luis Guzmán de decirnos, aquí hay algo como una especie de conciencia, ¿no? De Fierro, pues es como, pues acabo de matar, o sea, estoy dormido, pero pues ¿cómo me fui a dormir? O sea, también esa es la forma en la que lo plantea, ¿no? ¿Cómo alguien puede dormir después de haber cometido esta barbarie? Pues eso es como, incluso hasta como la frase popular que se dice, ¿cómo puedes dormir con las noches, ¿no? Con esa conciencia. Y a balazos matas esa conciencia. Y exactamente, ¿no? Y eso es lo que es, así lo aplica, ¿no? Otra vez, es el hombre de acción, es el hombre que se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, ahí me parece muy bien. Y la última línea es maravillosa, porque otra vez, ¿no? Te refleja eso, ¿no? La luna navegaba en el mar sin límites de su luz azul. Bajo el techo del pesebre, Fierro dormía. Nada más, así, ya, está dormido, ya hizo su trabajo, a dormir, ¿no? Vámonos, tranquilo, Cabrón. no hay nada más. Y es eso, ¿no? Para mí es eso, pues como la idea de jugar también otra vez una descripción de la conciencia, cómo alguien puede dormir tan tranquilamente teniendo una conciencia de haber matado a 300 personas, ¿no? En las últimas horas. Es impresionante, Ahí se los dejo me como parece un una texto reflexión. brutal, al mismo tiempo hermoso, me parece aparte que quienes no conozcan, sobre todo digo, estando en México, no conocen a Martín Luis Guzmán, sí es interesante el aproximarte, el leer sus textos, Ujú. son de esos muchos personajes que a veces alabamos tanto en literatura de otros lugares
y se nos olvida que también en México tenemos grandes escritores, o hemos tenido grandes escritores, personajes con una vida súper interesante. Pues básicamente este cuate fue todo, o sea, abogado, periodista, diplomático, revolucionario, fue un puente para los exiliados. Él mismo fue exiliado, fue prisionero, fue legislador, fue servidor público, trajo lo de los libros de texto en México, le bajó la novia a Vasconcelos, o sea, es un personaje realmente de paso, ¿no? Sí, así como que sin querer acá andando ahí. Entonces, y de paso hasta telenovelesco se puso el asunto, ¿no? Sí, no solamente... Hay una anécdota, creo que es con Ruiz Cortines, no recuerdo si le dan un premio o cuál era el tema central o el pretexto, y Martín Luis Guzmán da un discurso y se avienta un discurso de 1 hora y media. Entonces dicen, no mames, que este güey tuvo sentado al presidente de la República 1 hora y media. Estás hablando de la época... 1 hora y media, exactamente. Estás hablando de la época del PRI hegemónico, todopoderoso, güey, la dictadura perfecta. Okay. Sí. Pues este güey tuvo al presidente 1 hora y media sentado ahí, güey, escuchándolo, ¿no? Entonces, y aparte atento, seguramente. Eso sí no lo sé. Estuvo atento. Pero te habla mucho del peso específico que tuvo el personaje, ¿no? Claro. Y más allá de las polémicas que lo rodean por posicionamientos políticos puntuales en ciertos momentos y en contextos obviamente muy complejos, pues claro. a veces se hacen leyendas negras sobre los personajes, o solamente por ciertas cosas negativas nos olvidamos de lo bueno, cuando todo personaje tiene cosas que rescatar más allá de sus creencias, más allá de posturas, en este caso en particular, pues su trabajo literario da cuenta por sí mismo, ¿no? Magnífico. Es como lo que te decía es como lo que te decía ya para finalizar, como en el caso de Vasconcelos, ¿no? Que en su momento podríamos leer también, hay un cuento de Vasconcelos que a mí también me gusta mucho y también es de la época de la Revolución. Pero bueno, posteriormente, pero a la imagen de Vasconcelos, ¿no? Sí, se le puede decir de todo al señor, ¿no? Y de racista no lo bajaron mucho, pues, o sea, en muchos sentidos. Digo, por obvias razones, ¿no? Y aparte la eugenesia, sus ideas sobre la eugenesia y la raza de bronce, en fin, ¿no? Pero no se puede negar que muchos de los textos de Vasconcelos estaban excelentemente bien escritos, ¿sí? O sea, estaban muy bien escritos. Era un gran escritor, pues. Podías estar de acuerdo o no con sus ideas, pero la escritura destacaba en muchos sentidos. Y yo creo que con eso ya también pues podemos terminar y pues invitar a las personas a quienes nos hayan visto a nosotros, que no se queden nada más con nuestra propia idea, sino que lean el texto. Pues el texto es el vehículo que los va a acercar. Que no nos crean, porque realmente ni lo leí, güey. Nomás estoy aquí improvisando. De hecho, el texto va de otra cosa, nada que ver. De hecho, sí, era de un bailable, güey, donde daban pistolitas y se ponían a jugar, güey. Nomás que aquí empezamos a improvisar y pues el texto. Las personas, ¿no? Con la fiesta de las balas, una piñata, ¿no? De balazos. Era el ratón vaquero, pues acá. Es el origen del ratón vaquero. No, pues sí, la verdad, si tienen la oportunidad, dense el tiempo de leerlo. Digo, este es un texto muy corto, pero está el libro del águila y la serpiente, de la sombra del caudillo. Y pues aquí vamos a andar. Muchísimas gracias a quienes nos hayan acompañado. Espero que les haya gustado. Como siempre, dejen su like, su comentario, suscríbanse al canal. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada más eso, la invitación a seguir leyendo, ¿no? También los textos de la Revolución, pero no solamente eso, sino también que nosotros vamos a abordar otros, pues también nos relacionados con el poder. Y que nos recomienden si hay algún texto, si hay algún autor que quisieran que tratáramos. De hecho, el de la próxima semana fue por recomendación ahí de Francisco Arce, que le mando un saludo, un abrazo ahí de la comunidad de Compepe. Que nos pidió ahí hablar del Marqués de Sade, que obviamente también ya lo traíamos en el radar. Y pues vamos con Filosofía del Tocador, que también es un tema. Sí, cómo no. O sea, y ya de hecho, ¿por qué, no? Yo conocí ese libro por ti, güey. Tú me lo prestaste y estábamos como en secundaria, que estamos leyendo esas cosas, ¿no? Eso explica mucho por qué estamos como estamos, ¿no? Yo creo que sí, te iba a decir, ¿por qué te hice tanto daño? Así que... Sí, no sé, güey, pero eso me explica tanto. No me dejes. No, pues ya qué, güey, ya me echa a perder, pues no es como que le pueda dar reversa ni vuelta atrás. No echa para atrás, ¿no? Sí, pues ya. Ya que sigue, ¿no? Bueno, ya pues hay que dejarlo disfruta nomás, ¿no? Sí.
Va que Hay va, que- pues muchas gracias. Nos Gracias vemos por todo, pronto y suscríbanse al canal. Hasta luego.